Hola a todos, buenas tardes a todos. Y en este 1 de enero del año 2020, 2020, le deseo la paz y la gracia de aquel que nos permite cada día ver que sus misericordias se renuevan por una sola razón. Él es bueno, por siempre bueno, para siempre bueno. Y en el nombre de Él, que es nuestra fuente, les doy la bienvenida a este encuentro. No quería hacerlo, pero necesitaba. ¿Por qué necesitaba yo hacerlo? Primero porque soy agradecido a tanta gente que confía en mi persona para ser consultado. Y en segundo lugar, obviamente, por la gran cantidad de consultas que he tenido referente a esto que en el sistema occidental, de acuerdo a las convenciones socioculturales y más que nada de acuerdo a las creencias religiosas, se denomina el Día de Año Nuevo. ¿Qué onda sería aquí? Porque muchos me han dicho por su medio de WhatsApp feliz año nuevo, pero realmente es un año nuevo. ¿Te lo has preguntado? ¿Y por qué es un año nuevo? ¿Quién determinó que el año comienza hoy? ¿Quién lo determinó? Para que vos lo creas, lo asumas, lo des por hecho de que realmente hoy empieza lo nuevo para ti. Y bueno, en base a eso quería yo, desde muchas ideas que tengo, hablar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, alguien de Estados Unidos, tres personas me lo han preguntado a lo largo de estos últimos 10 días, pero en el día de ayer alguien de Estados Unidos, que sería la tercera persona, volvió al mismo planteo. De acuerdo a la gematría que usted utiliza, para los que no lo sepan, gematría es la disciplina profética que permite desde el ámbito del sacerdocio que debemos ejercer aquellos que somos de mentalidad hebrea, poder descifrar mensajes escondidos en las palabras de acuerdo al valor numérico. ¿Sí? Aclaro esto porque en el mundo cristiano se quiere equiparar gematría con numerología, y numerología es una ciencia totalmente de las fuerzas del otro lado, es decir, es una mancia, algo prohibido por el Eterno en la Torá. Deuteronomio 18 específicamente está en contra de la adivinación. Y yo creo, y ahí bien vengo a la respuesta de este planteo en estos 10 días últimos, que muchos de los que están en el ámbito cristianos, muchos líderes, y de esos líderes aquellos que se autoproclaman profetas y por ende son reconocidos como tales desde las masas cristianas, se manifiestan en estos tiempos en una vorágine, como que se apresuran a ver quién llega primero con la guía profética del 2020, utilizando la supuesta gematría. Por supuesto, entiendo que desde esta costumbre que estos líderes tienen, muchos me consultan a mí que en alguna oportunidad, es verdad, utilicé la gematría siendo guiado por el espíritu de la profecía para dar ciertos oráculos que acontecieron allá en los años 2003, 2004, 2005, hasta el 2008 por lo menos yo escribí una serie de pautas proféticas para tener en cuenta, pero muy particularmente, y hoy lo entiendo y me doy cuenta, era porque, en primer lugar, en el amor bendito del Eterno, yo estaba siendo procesado para salir de los campos babilónicos y moverme, como lo hizo nuestro padre Abraham, a los campos del Eretz Israel. Hablo de esa dimensión llamada Israel, donde mi mentalidad abandona los principios que este sistema materialista me otorga para luchar y decido luchar con el principio de Dios. Israel significa eso, una conciencia que lucha diariamente con el principio de Dios. Y hablamos de principio, hablamos de Rosh, que sería principio, hablamos de cabeza. Y cuando hablamos de cabeza, volvemos a este punto. ¿Es este día la cabeza del año? Y realmente, ¿por qué lo es? Realmente, ¿por qué lo es? No cerré el punto de estos agoreros del cristianismo que, autoproclamándose profeta, como ya lo dije, comienzan a escribir cosas diciendo que de acuerdo a la gematría, el año del Señor judío que empezó el 29 de septiembre, que es el 5780, de acuerdo a la letra Pei, de acuerdo al valor numérico de esto, 2020 es el año de la visión absoluta, de la visión completa. Me gustaría dedicar un poquito de esto, explayarme, tomando algunas profecías de ellos, especialmente un varón que cuando yo hacía estas cosas comenzó a copiarme. Yo, por supuesto, sí transicioné a este ámbito llamado Israel. Él, por intereses
personales se quedó en el ámbito de Babilonia y se autoproclama el padre de muchos apóstoles y profetas de este movimiento falsificado o estas falsificaciones del verdadero movimiento del espíritu de la profecía, que es llevar a todos los que somos creyentes a una restauración de todas las cosas para que vivamos las vidas que vivían las primeras comunidades, las del siglo I, celebrando lo que ellos celebraban, practicando lo que ellos practicaban, elevando a los cielos por medio de las herramientas cósmicas que ellos usaban, todas las criaturas que conviven con nosotros en este mundo de la fisicalidad. Entonces yo aquí, desde mi casa, en un día caluroso, hermoso, desde el sol, desde la sombra que dan los árboles de mi jardín, quería apuntar a los árboles que están allí, los árboles de justicia, las almas de varones y mujeres que quieren habitar a la sombra del Altísimo, sabiendo que el que habita a la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso, ¿sí? Entonces el que a mí me hayan consultado estas cosas me ha movilizado a, hablar de lo que anoche muchos de ustedes estuvieron celebrando. Muchos de ustedes presionados por este sistema, porque estamos en el sistema mundo, así lo dice nuestro propio sumo sacerdote Yeshua en su oración sacerdotal, allí en Juan 17, ellos están en el mundo, mas te pido que los mantengas libres de la influencia del sistema. No es tan sencillo porque al estar en el mundo nosotros salimos justamente a trabajar en los calendarios que el sistema ha establecido desde la cúpula misma de la élite internacional a través de los siglos, y necesitaríamos para poder, al menos mentalmente, en forma de conciencia, trascender a esto, y si bien nos moveríamos en la fisicalidad dentro del calendario 2020, porque no se puede negar que hoy es el 1 de enero del 2020, y nos moveríamos durante 12 meses con nombres occidentales que la gran mayoría de ellos están dedicados a divinidades, a fuerzas de citrarra, a idolatría, durante días de semana que tienen nombres a dioses falsos, días idolátricos. No podemos evitar entonces en ese movernos, en ese laborar, en ese ser obedientes a nuestro propósito en el Mesías, estar dentro de este mundo, pero lo que sí debemos evitar es lograr estar purificados de lo que todo eso significa. Y una de las cosas es tomar conciencia, siempre es tomar conciencia. Y la conciencia se toma desde una sola tarea, investigar y darse el derecho a la duda. Yo creo que darme el derecho a la duda es lo que siempre me va a llevar a investigar. Si usted está aquí y no cree que ese sea su derecho, bueno, no pierda más su tiempo conmigo ni con los que estamos juntos en este video. Vaya y busque otra opción, ¿sí? Pero aquí estamos aquellos que nos damos el derecho a la duda. ¿Qué es darse el derecho a la duda? Tomar el primer punto de partida para lo que es la investigación espiritual. Que el alma investigue la ontología de las cosas, la esencia que hay en las cosas de la fisicalidad, ya sean sus leyes, en sus fuerzas, en las cosas minerales, en las cosas vegetales, en las cosas animales. Y ese da'at o ciencia que se va a formar de la investigación nos va a permitir adquirir una conciencia, es decir, someter esa investigación y el conocimiento que adquirimos a la sabiduría divina, que es de donde todos a la larga procedemos diseñados con un propósito para esta tierra. Por ello, lo que se celebró anoche está todavía vibrando alrededor de nosotros, quizás en algunos de ustedes que lo celebraron, sin saber que se vibra dentro de lo que se conoce como el paganismo, es decir, las atmósferas espirituales que se generan desde la ignorancia. Paganismo está muy relacionado con la ignorancia. Ignorancia, cuando yo hablo de esto, es gente que en su necedad quiere vivir bajo las tradiciones de los hombres sin investigar de dónde se sacan esas cosas. Así que si usted es un redimido, muy bienvenido. Quiere decir que usted es un primogénito en el Mesías, primogénito de Dios, en aquel que es el primogénito entre muchos hermanos. Y frente a la festividad de hoy, la cuestión que surge en la mente de muchos que somos santos, que sabemos que hemos despertado de ese sopor babilónico, es: ¿debo yo estar hoy involucrado en esta alegría que tienen mis parientes, esta alegría mayoritaria, la alegría de mis conocidos, mis vecinos, mis compañeros, mi ciudad, mi región, mi nación? ¿Debo yo darle importancia al día 1 de enero o más bien debo animarme a boicotearlo? Y ese sería la pregunta, el cuestionamiento
que propongo yo para que empecemos de lleno en este encuentro. Entonces, a fin de lograr encontrar respuesta a esta pregunta, y una respuesta certera, por cierto, quiero pedirles que me permitan realizar dos preguntas que nos llevarán a descubrir desde la reflexión verdadera, no la mía. Yo voy a estar dialogando desde lo ya reflexionado en mí, pero la que usted va a hacer desde mi diálogo, ¿sí? Desde este encuentro. Y esa reflexión verdadera tiene que a usted permitirle encontrar las razones de por qué siento que no tengo que participar de esto, ¿sí? Esto sería una primera parte de lo que hoy quiero hablar. La primera de las preguntas, entonces, se la digo así. ¿Realmente hoy es un año nuevo? ¿Y por qué lo es? Si para responder correctamente comienzas a hacer lo que te pedí, investigar, seguramente descubrirás que esta fiesta tiene mucho que ver con una convención relativa. Anótalo en tu mente, en tu cuaderno. Esta fiesta es una convención relativa político-económica. Ha surgido de creencias religiosas muy antiguas que determinaron la existencia de un calendario solar, el que hoy tenemos, con todas las reformas que ha tenido, pero en virtud de estar en función a los intereses políticos de aquellos que están en la cúpula de esta pirámide que en Génesis 11 se conoce como la Torre de Babel. Y esa cúpula, esa élite totalmente reptiliana, pretende con esos intereses políticos generar una economía desde las masas que creen estas fiestas para que esta economía solamente sostengan a ellos, y ellos con el sudor y la sangre derramada de las masas en el pasar por la vida sin dar sentido, sin significado, sin propósito, lograr que las fuerzas de Citarra se sostengan desde la energía que estas masas dan. Hasta ahí quiero poner un punto, ¿sí? Así que, de hecho, lo que sí vamos a ver aquí es que, como dije, estas son creencias religiosas muy antiguas. El calendario romano que nosotros manejamos se basa en el solsticio de invierno, ¿sí? Esto que ocurrió muy marcado por esta fiesta occidental, totalmente pagana, totalmente babilónica, que es muy antigua, tiene más de 5.000 años de antigüedad, que se llama Navidad. Ese solsticio de invierno, que en las épocas del año, cuando digo solsticio de invierno, hago la aclaración, tiene que ver con el hemisferio norte, ¿sí? Cuando el sol comienza a alargar los días acá en el hemisferio sur, pero ya en el hemisferio norte los comienza a cortar. Y tal como lo has notado, la alegría que hoy le ha provocado a la gente esperar el año nuevo, con tantos ruidos, con tanta euforia, con tantos pitos, sirenas, cornetas, etcétera, 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 no es otra cosa que la manera más sofisticada de la costumbre que tuvieron los pueblos de la antigüedad, los pueblos paganos. Y repito, pagano es los pueblos que en ignorancia se dejan guiar por lo que realmente es importante para ellos, las tradiciones y costumbres. No importa si en algún momento ellos se enteran que esas tradiciones y costumbres son ajenas a la fuente de donde todos venimos, que es la verdad. No, pero si siempre se hizo así, ya todos nos mantuvo unidos y felices, lo vamos a hacer así. Así que todos estos grandes ruidos dieron lugar anoche a que justamente los malos espíritus y los buenos espíritus se pusieran en armonía. Más o menos por allí es la base de estas creencias, ¿sí? Allá en Roma, allí en las antiguas civilizaciones y las culturas devenidas en legados de esta cultura llamada Roma, tenían ese sentido de que cuando llegaba este día, tanto los espíritus malos como los espíritus buenos convivían en una armonía y daban lugar a que la tierra volviera mágicamente a reconfigurarse, renovarse. Por eso es que desde los siglos comenzó una frase muy común a convertirse en algo que en el castellano dice año nuevo, vida nueva. Pero es por la idea de la tierra que se renueva en forma mágica porque las fuerzas malas y las fuerzas buenas en el 1 de enero conviven para de ahí permitir el cierre de algunos portales y la apertura de otros. Tengan muy en cuenta esto del cierre de portales y la apertura de los mismos, ¿sí? Lamentablemente, lo tengo que decir, la cristiandad ha adoptado como suya un sinnúmero de ideas semejantes y especialmente días festivos que han originado
una evolución. Sí, han evolucionado con observancias religiosas más ayornadas a la religión y a las dogmas que iban imperando, pero en sí siempre fundamentadas en estas prácticas ocultas y totalmente paganas. Por ejemplo, la mayoría de los cristianos son los que hoy profesan observar días festivos que son simplemente eh, días que siempre estuvieron, pero que ellos aducen que tienen que ver con el Dios que Cristo predicó. Muchos de estos seres humanos, vuelvo a decirlo, son gente inconsciente de los orígenes de estas festividades. Pero hoy, con tanta información, hay gente como yo diciendo lo mismo que estoy diciendo yo, a pesar que escuchan la información, se cierran a seguir justificando las prácticas de estas celebraciones. Así que pocos de ellos entienden por qué debajo de este barniz cristiano de estos días festivos se encuentran todavía vibrantes los misterios que continúan dentro de las sociedades secretas de los grupos esotéricos que manejan las sociedades, especialmente grupos bien secretos como son los masones, los Illuminatis y estos últimos los que más conviven en armonía junto con el Vaticano, desde donde se maneja las distintas pautas y lineamientos políticas económicas de cada país durante cada año nuevo. ¿Sí? Esto ya estaba trazado antes. Entonces, asambleas de brujas, asambleas de masones, asambleas de distintos líderes esotéricos, sea sectas, grupos, en los distintos niveles de iniciación, de conocimiento, de compromiso con la fuerza del Sitra, logran que todos los sangrientos sacrificios que han ido haciendo, conectados a los sacrificios sangrientos que por siglos se han hecho, hagan que las mentes de las masas, la mente de los seres humanos que están en la masa humana, se mantengan en esa ceguera espiritual, haciendo que justamente el oponente, Hasatán, que por algo se llama diablo, diablo significa el que engaña, pueda seguir haciendo creer que todos esos dogmas que son engaños realmente son la verdad de la vida. Así que por ahí sería la primera pregunta y la respuesta más o menos para poder introducirme a la segunda pregunta. ¿Por qué eligieron comenzar el calendario en esta fecha? Porque el 1 de enero es, según estas costumbres, todos estos misterios paganos, todo lo que durante siglos desde la Torre de Babel se ha ido barnizando con distintos dogmas. ¿Por qué? Porque el 1 de enero es el primer año, el primer día del año. Bueno, para que la respuesta a esta pregunta sea en lo más posible clara, correcta, pero clara, no muy larga, porque es muy largo la historia, las mitologías que yo tendría que poner, me voy a hacer presente en determinar si una fiesta es sagrada o no al Eterno, fijándome siempre en el origen que tiene. Miren, voy a buscar Isaías 52, Isaías capítulo 52, y voy allí a detener mi atención, obviamente. Esperen que pueda yo, a ver, aquí me está haciendo complicado, porque no tengo el internet en gran... Bien, esperen que mi internet está fallando, pero no es casualidad que mi internet esté fallando en este momento. Así que bueno, pero dejemos un poquito de lado el internet porque no va a evitar que lo que justamente en Isaías 52, versículo 11 dice, sea nuestra consigna. Nosotros siempre debemos fijarnos en el origen de las cosas. ¿Qué origen tienen las cosas? Esto es lo que nos va a permitir, por ejemplo, responder esta pregunta de por qué eligieron comenzar el calendario en esta fecha del 1 de enero. Así que esto del año nuevo solar tiene mucho que ver con, repito, mitología babilónica impuesta por Nimrod, hijo de Cush, quienes manejaron toda el esoterismo chamánico que Cam había hecho sobrevivir después del diluvio y que lo había adquirido de las hijas de Can, es decir, de toda esa orden de sacerdotes que desde las hijas de Can, no, de Caín, ¿sí? Desde Caín se habían establecido para saberse contactar con las fuerzas de Sitra. Bien, todas estas mitologías babilónicas impuestas por lo que se conoce el sistema de la Torre de Babel, llegaron con esta idea de celebrar el solsticio de invierno como el fundamento de las creencias de estas distintas culturas antiguas y que a lo largo de las distintas civilizaciones logró hacer que las culturas se mantuvieran firmes en una sola cosa, ser antidios.
es decir, que hubiera una cultura antirreino de los cielos. Desde la edad antigua, Hasatán, la serpiente antigua, el gran dragón escarlata, como se lo describe y hasta denuncia obviamente proféticamente en Apocalipsis capítulo 12, estuvo atento a que la simiente de la mujer prometida, proféticamente, oráculo divino directo, un oráculo ya vista, dado por el Eterno mismo, y está en Génesis 3:15, esa simiente de la mujer que pisaría la cabeza de la serpiente, es decir, destruiría la forma de pensar que acababa de implantar la serpiente, esa forma egoica que lleva al materialismo práctico, que convierte a los seres humanos en seres individualistas, totalmente hedonistas, que por buscar placer, por el placer mismo de recibir para sí, se vuelven utilitaristas. O sea, si las cosas no son útiles, no sirven, y especialmente si la gente no es útil, mejor destrozarla, y eso genera una vida de consumismo tal que lleva a competir unos con otros, a dividirse unos con otros. Bien, todo ese sistema se puede sostener mediante las mitologías, las creencias que disfrazadas y pintadas con los dogmas más aceptables, en este caso en estos tiempos el dogma cristiano, logran hacer que justamente ciertos días, como el solsticio de invierno en el hemisferio norte, se conviertan en portales para que las fuerzas de Sitra-Raj, desde una humanidad más dividida, sigan imperando sobre esta dimensionalidad llamada el mundo natural. Así que, si lo entienden hasta ahí, fue así como después de Babel, que está allí en Génesis 11, todo este sistema se implantó. Primero en Egipto, anote eso porque el sistema del calendario pagano que dice que comienza en este tiempo el año nuevo, pasó a Egipto. Toda esta forma de contar el tiempo se instala en Egipto. Recuerde que a los hebreos, especialmente a Israel, las 12 tribus, Yahvé los saca de Egipto para que no sigan siendo presionados por la influencia de esta cultura que hace que los hombres cuenten el tiempo de acuerdo a una élite humana que está en pactos con las fuerzas de Sitra-Ra para que las grandes masas de la humanidad jamás asciendan de conciencia. Volviendo entonces, cuando pasa a Egipto, después con los siglos va a llegar a Roma, que al convertirse en un imperio grande y tener a Egipto bajo sus pies, le va a encontrar un sentido práctico, los romanos buscaban lo práctico, al calendario tal cual lo usaban los egipcios. Y fue justamente un emperador que todos conocemos, el emperador Julio César, quien va a fijar el 1 de enero como el día del año nuevo. Esto va a ser exactamente 46 años antes que nazca el Mesías, o antes de nuestra era común. Lo que se dice más comúnmente en la historia, o al contar la historia, 46 años antes de Cristo. Julio César instaura por decreto imperial que el 1 de enero es el día en que comienza el año en el occidente. Ahora bien, ¿de dónde viene esto? ¿Sí? ¿Por qué los romanos dedican este día al inicio de año? Todo tiene que ver con uno de los dioses más poderosos que era invocado en lo que era la ciudad de Roma. Si usted va a Apocalipsis 18, se va a encontrar que Roma estaba asentada sobre 7 montes. Lea un poquito de historia y va a ser muy interesante ver cuáles son los 7 montes de Roma. Uno de esos montes era el monte que se dedicaba al dios Jano. En cada monte, recuerden que las naciones siempre levantaban portales por medio de un altar. El altar establecía un culto a una divinidad que se invocaba con un nombre, y al ser invocada esa divinidad con ese nombre, ese culto determinaba una cultura por medio de la cual se podía contener a las masas en una misma forma de sentir, y los que eran líderes de esas masas poder manipular las masas a los objetivos personales que tuvieran, ¿sí? Entonces, Jano es un dios adorado en uno de estos 7 montes, y ese monte tenía que ver con el monte de los portales. ¿Por qué? Porque Jano es el dios de las puertas o de los portales, también conocido como el dios de los inicios. De ese modo, el mes de enero, que significa, que viene del latín januaris, ¿sí? Nuestro mes se llama enero, pero es una evolución idiomática de la madre, la lengua madre del español, que es el latín. Se llamaba en español Januarius, ¿sí? Que significa el tiempo de Jano. Y recibe entonces justamente ese nombre del mes porque Jano tiene un dios que tenía 2 caras, ¿sí? Estaba mirando una cara hacia adelante, su otra cara aquí como detrás, mirando hacia atrás. Y de ese nombre mitológico deriva la expresión en inglés January, tiempo de Jano, y por ejemplo podemos decirlo
en portugués, que conserva más todavía el nombre Janeiro, ¿sí? Janeiro, que tiene que ver con enero. O sea, los romanos creían que esta divinidad, recuerden que todas las divinidades paganas son, según lo que dice el apóstol Pablo, espíritus en jerarquía, espíritus en grados. Si esa divinidad tenía un monte, ese es el espíritu jerárquico mayor de una serie de fuerzas indescriptibles y difíciles de contar desde el humano, que se especializan en intoxicar a las almas que están bajo esa cultura. Entonces Jano, por la creencia de los romanos, era ese dios que cuidaba las puertas del cielo y las puertas de la tierra. Por eso se lo pintaba siempre sosteniendo en su mano derecha una gran llave o un manojo de llaves con las que él podía cerrar las puertas del viejo año, abrir las puertas del nuevo año. Al dios Jano siempre se lo pintaba con dos caras, repito eso, debido a que los portales se abren o hacia adentro o hacia afuera. Y Jano miraba con una cara hacia el año viejo, lo que se va, lo que hay que cerrar, y hacia el año nuevo con la cara que estaba en contraria a esa cara. Entonces, para el 1 de enero, todos los romanos tenían la costumbre de ir con su sacerdote mayor de Janus a este cerro, celebraban a ese dios con un festival en el que se le concedía mucho las fogatas, ¿sí? Era importante que ese 1 de enero hubiera a medianoche mucha luz desde las fogatas que se incendiaron. Es un fuerte viento el que se está viniendo, espero que traiga lluvia y refresque mi tierra. Comentario aparte, volvemos. Entonces se hacía mucho ruido y se bebía. Lo más importante siempre era beber hasta desmayar de alegría, pero a causa de la borrachera. ¿Sí? Tengan en cuenta que esto es lo triste. Uno debe estar alegre hasta desmayarse de alegría, si es posible, pero la alegría que venía de dentro, no. Esta era la alegría que provocaban las bebidas y el alcohol que se tomaba. Y como verá, ese espíritu sigue reinante en nuestros tiempos y en este mundo occidental postmoderno, tal cual como lo que estoy describiendo allá en el siglo I antes de Cristo, en el siglo I después de Cristo y de ahí para acá. Así que frente a las grandes puertas del templo allí en ese monte, recuerden, son 7 montes, uno de los montes es de Jano, estaba el nombre de este dios y los romanos allí se empezaban a divertir. Después de las borracheras o durante las mismas hacían bailes, se alegraban, hacían grandes procesiones en su honor, se hacían regalos especiales augurándose lo mejor para el año nuevo, una mejor vida. Se hablaba de cerrar ciclos, de ciclos cerrados, de ciclos abiertos, algo que si usted mira hasta los evangélicos lo tienen, y lo más triste, lo vi en los muros de Facebook de muchas de estas congregaciones evangélicas que se han hecho por el movimiento de raíces hebreas, imitadores de los judíos, bueno, haciendo bailes judíos, pero celebrando el ciclo que se va del 2019, el ciclo nuevo, y entonces uno no entiende qué calendario siguen, ¿no? Así que frente a estas grandes puertas, volviendo a la historia, ellos hacían estas fiestas, daban estos regalos, y el emperador era el que más llegaba allí para que en esa fecha los deseos del emperador fueran augurios para todo el pueblo. Desde entonces también usted vio ayer el Papa Francisco allí en Roma también dio su último mensaje del 2019. Es muy gracioso porque anda un video por allí porque se dedicó a decir que la iglesia tenía que trabajar para estar en contra de la violencia a la mujer, y se bajó de decir toda la misa esa que dio. Una mujer china lo jaló, la verdad que lo jala violentamente. No, hay que ver en la imagen, la señora lo jala mal, él es un hombre anciano, pero el hombre se enojó porque es un humano, no es Dios, aunque muchos creen que sí, o que es el representante de Dios, y la golpea a la mujer en la mano. Así que ha sido toda una tendencia. Bien, ¿por qué lo traigo a colación? Porque esa misa tiene que ver con este culto, o sea, todo es lo mismo, siempre es lo mismo. Y por algo se dice que el Papa tiene las llaves de Pedro. Cuando Constantino hace que justamente la doctrina de Cristo, del ungido, se hiciera un dogma, se sistematizara y convirtiera a Roma en una nueva religión, que se va a llamar cristianismo. Recuerda que el cristianismo la funda Constantino, robando toda la doctrina de los apóstoles, haciéndola ahí. Van a poner, por ejemplo, a Pedro como el primer papa porque estaba en Roma, y las imágenes que se van a usar son las mismas estatuas que se hacían del dios Jano, y él va a tener esa llave aduciendo lo que Yeshua le dice en su confesión: a ti te daré las llaves del Hades. Pero bueno, eso es lo triste. Volvamos a Roma. Ahí está la Roma pagana, ahí está el emperador deseando
lo mejor y dando augurios, como el Papa ayer, a todos sus feligreses. Y después de la Roma pagana, todo esto nos está llegando, por eso hablaba del Papa, con costumbres iguales, ¿sí? Y siempre se desata el año nuevo diciendo, feliz año nuevo, y allí todos se desean lo mejor. Ahora bien, este calendario que Julio César va a tomar de los egipcios, quienes lo habían resguardado después que cae el sistema de Babel de Nimrod, este calendario se va a llamar Juliano, en memoria de Julio César, pero va a permanecer válido durante un total de 16 siglos. Pero durante todo ese tramo de tiempo, los católicos se resistían, esto es interesante, a celebrar el principio de año en un mes dedicado a una deidad pagana. O sea que cuando Constantino trae el cristianismo, muchos que eran cristianos, aún no se llamaban católicos, pero iban a proceder con el tiempo a llamarse así, se negaban a esa celebración porque la celebración acontecía de acuerdo a lo que habían aprendido desde las Sagradas Escrituras. Así que cada vez que se aproximaba este día, en las distintas parroquias, que ya se llamaba así desde el siglo IV en adelante, se impartían sermones penitenciales en los que se le avisaba a todos que no participaran de estas fiestas paganas que muchos cristianos ya estaban participando. Pero puesto que la participación en esta fiesta no cesaba, sino que en vez de hacer caso a las homilías, la gente justificaba que bueno, lo hacemos en el nombre de Cristo. Pasó el tiempo y la iglesia, que ya es la iglesia de Roma, va a prescribir un ayuno de 3 días antes del año nuevo. Estoy hablando del concilio de Tours, segundo concilio de Tours en Francia, año 567. Usted puede ir allí, va a ver que en el canon 17 dice, bueno, lo vamos a aceptar, pero vamos a poner 3 días de ayuno hasta el 31 de diciembre. Entonces en estos decretos los sínodos que van a venir después de este concilio van a declarar que el 1 de enero es la festividad que tiene como año nuevo la iglesia también, pero se va a pedir que no se imiten las costumbres paganas, es decir, que no se beba, todas las borracheras, todo lo que recién describí. Pasa el tiempo y en el año 1270, en un procedimiento de los inquisidores por investigar a personas sospechosas, queda prescrito que también se examinaría todo lo que se estuviera haciendo festejando el 1 de enero, porque la Inquisición en esto decía que fogatas, ruidos, borracheras, era la evidencia de que muchos brujos se habían infiltrado desde las iglesias, estamos hablando del siglo XIII, y estaban generando que la congregaciones, que en este instante ya son plenamente católicas romanas, se vieran movilizadas y se abrieran a todo lo que es el ocultismo. Fíjese lo que decían los inquisidores, que usted sabe que yo como profeta soy un anti-inquisición total porque es un elemento satánico, pero en esto ellos examinaban eso. Así que desde el siglo IV, cuando la festividad de Navidad queda instituida como el 25 de diciembre, el 1 de enero llegó a ser lo que le van a poner la octava Navidad en vez de Año Nuevo, el día solemne de la circuncisión. Así lo llamó la Iglesia Católica por muchos siglos, hasta el siglo XII por lo menos, ¿sí? Y se creía que según Lucas 2:21, así es como ellos lo habían dicho en este concilio que mencioné, Jesús se había circuncidado un 1 de enero. Y de ese modo se procuraba que ningún cristiano católico hiciera referencia al comienzo de un año nuevo y mucho menos celebrara con toda la lascivia que se acostumbraba a celebrar. Esto fue natural porque obviamente para la Iglesia Católica en este siglo que estoy hablando, todavía el año comenzaba en marzo con la Semana Santa. O sea, mantenían eso semejante al pueblo de Judá, o a la casa de Judá, mejor dicho, a la casa de Israel. Sigamos con la historia. En el siglo VI esta fiesta va a ser cambiada y el nombre va a ser la Solemnidad de Santa María, la Madre de Dios. Y es más, hoy este día está en el calendario romano. Y así nace la primera fiesta dedicada a María. Estamos hablando del siglo VI, en honor a María, la primera fiesta mariana. Celebración que comenzó a darse en Roma junto con lo que va a ser la dedicación de María el 1 de enero. O sea, es terrible. Hoy mismo en esa capilla que está en Roma llamada el Templo de Santa María Antigua, está en el Foro Romano, justamente está a los pies del monte donde se adoraba Jano. Los cristianos celebran este inicio de año dedicándoselo a la, entre comillas, ¿no?, Madre de Dios. Ay,
¿cómo me ordeno yo para seguir contando esto? Y no aburrirlos, ¿no? No quiero aburrirlos. Ya en la vida civil, todo, por más que lo religioso pusiera todos estos nombres, todo empezó a ser como los romanos, es decir, el año civil comenzaba el 1 de enero y ya todos los calendarios se iban adhiriendo a este uso. La iglesia jamás pudo pasar por alto tal fecha como lo que siempre se dijo en Roma, es el inicio del año para las mejores cosas en la política, en la economía, etcétera, etcétera. El asunto lo defendió primero el clero inferior, que sometiéndose a los incultos decía que era importante, que si ellos lo veían así, bueno, que se la tomara esta fiesta, ¿no? Entonces, se va a decir que para que no se condenara a las masas, ¿sí? A las masas, escucha esto que es interesante, no se condenara a las masas por el clero mayor al infierno por el pecado del 1 de mayo, se va a instaurar el día 28 de diciembre como el Día de los Inocentes, por eso son los días de ayuno. El día donde los que no saben mucho de la escritura son como loquitos, entonces son inocentes y hay que tener en cuenta que si llegan al 1 de enero y se emborrachan, no tienen por qué ir al infierno. Doctrina humana, tradiciones de hombre, etcétera, etcétera. Lo cierto es que al final de la Edad Media, ya pasa el siglo XIII, los que se conocen como los dominicos, que son los que administran la Inquisición, introducen la costumbre de que en las misas se empieza a dispensar el año, o sea que se haga resoluciones del nuevo año desde la boca del cura párroco o del cura obispo, quien transmitía a sus oyentes los deseos apropiados en el nombre de Dios, porque si se hacían un sermón, ya la fiesta dejaba de ser pagana porque el representante de la voz de Dios tiraba los oráculos. Entonces el sacerdote hacía esto y con el tiempo, los dominicos, recuerden, de ahí viene varios reformadores, pero hay un reformador que viene de los agustinos y es el sacerdote alemán Lutero. También al principio se va a oponer tajantemente a celebrar esta fiesta. Él mismo va a predicar un 1 de enero sobre la circuncisión de Jesús y por ende dijo como conclusión que rechazaba la celebración de comienzo de año el 1 de enero, ¿sí? Pero no obstante la fiesta del 1 de enero se siguió celebrando en Alemania, entonces Lutero no pudo cambiarlo y tuvo que, recuerde que él es apoyado por príncipes, por políticos, así que tuvo que negociar políticamente y se dejó que esta fiesta también fuera de las iglesias protestantes, la fiesta del Año Nuevo, desde el siglo XVII y así el XVIII, el XIX, se fue haciendo propia también de las iglesias evangélicas. Entonces, es más, en las iglesias evangélicas es donde más se revivió la costumbre de comenzar a dispensar el año nuevo con oráculos pastorales, desde el púlpito, dar énfasis, igual que la Iglesia Católica, y de ahí va a venir la costumbre de hacer resoluciones de año nuevo, y luego hoy con todo este movimiento de la apostolitis, los perfetitis y todas estas falsedades, esta cuestión de las guías proféticas del 2020, el año de la perfecta visión. Así que la práctica de hacer resoluciones de año nuevo se remonta en realidad a más de 2000 años. Dicen algunos historiadores que 3000 años atrás, por lo menos, ya los antiguos babilonios y cofradías sacerdotales salidas de Babel practicaban esto de las guías proféticas, ¿sí? Hay algo maravilloso para decir aquí que es que en el mundo pagano no se puede pensar un año nuevo sin que exista un representante espiritual que diga cosas acerca del año que va a empezar, ¿sí? Entonces, yo creo que se den cuenta que no es una fiesta es tan peligrosa como el 25 de diciembre mismo. Tiene las mismas connotaciones espirituales y está muy relacionado con este portal llamado solsticio de invierno, que en los misterios esotéricos tiene mucho que ver con el gran dragón, es decir, la invocación directa y contacto directo con Samael, cabeza de todos los ángeles caídos. ¿Cuándo y cómo debe comenzar el año nuevo de acuerdo a la cosmovisión del Eterno? Sería una última pregunta. Pero como dije que iba a contestar dos, esta otra la voy a hacer en otro video. Así que si tú continúas investigando y si continúas profundizando en las Sagradas Escrituras, descubrirás lo que te has dado cuenta que he dicho. El 1 de enero no es, de acuerdo a la voluntad del Padre, el primer día del año según Dios, ¿sí? En realidad el calendario divino es lo contrario siempre al calendario gregoriano que practicamos, ya que en la cosmovisión del Eterno, Yud-Heh-Vah-Heh son las letras de su nombre,
El tiempo siempre debe iniciarse cuando hay renuevo, no cuando hay solsticio, sino cuando hay equinoccio de primavera, cuando hay renuevo, porque la primavera es el símbolo del renuevo de la vida, la nueva vida, la vida que se ofrece desde una actitud mesiánica, un Mesías que puede venir, un Mesías que puede tomar el lugar de los hombres para que los hombres se den cuenta que están llamados cada uno de ellos a ser un Mesías en ese diseño original que es el Mesías eterno, y disponerse entonces a morir al ego, esa razón azul, deseo de recibir solo para mí, y solo resucitar o elevarse cuando yo quiero recibir para otorgarle a otros. Esa sería la idea. Es muy distinta esta idea de Año Nuevo a lo que estaba en Roma. Es el pueblo de Israel quien va a conocer este secreto a través de Moshe, y desde ahí los tiempos mosaicos, en la época de Josué, los profetas, los sacerdotes, se fue adquiriendo mucho conocimiento acerca de manejar el calendario correcto para que este factor llamado tiempo-espacio no sea una caja de prisión donde estemos como esclavos sudando y no consiguiendo sentido. Todos estos códigos usted los puede encontrar en Éxodo 12, 1 al 2, y me gustaría a mí, si ustedes me lo permiten, hacer una parte 2 de esto, ir a los versículos y explicar entonces por qué no decimos Feliz Año Nuevo. Yo creo que hasta aquí ha sido una buena introducción, la parte 1, una excelente introducción. Si me permites, yo declaro bendición sobre tu vida. Espero que las mejores cosas acontezcan. Gracias por haberme tenido paciencia en estos 40 minutos. Y en una próxima entrega, que la haré en esta tarde también, te estaré dando esta otra parte para que nos quede cerrada la idea de por qué no decimos Feliz Año Nuevo. Shalom, paz y gracia a nuestro amado